Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife en esta edición del 2020 tan extraña. Como he comentado en alguna otra ocasión, los que han estado ya presentes en alguna de las otras charlas online, cualquier guionista de cómic, de cine o cualquier escritor de novela de ciencia ficción no se hubiera imaginado un año 2020 tan apocalíptico como el que estamos viviendo. Todos pendientes de qué pasa con la famosa vacuna de cualquiera que sea la compañía que nos la haga, pero que seamos capaces ya por fin de salir de esta situación que nos tiene relativamente encerrados en casa, sin poder disfrutar de los abrazos de los amigos y de los compañeros. Y de amigos estamos hablando hoy, como hemos hablado en todas las ocasiones anteriores, porque tenemos hoy con nosotros a Emilio Bernardes, director de producción y miembro del consejo de redacción de la revista Víbora a mediados de los 80, y actualmente es el responsable de ediciones La Cúpula, una de las editoriales que más tiempo llevan en el mercado español, una editorial que cumple o cumplió 41 años, que se dice relativamente pronto, pero que a muchos nos pillaba todavía vistiendo, como se decía, pantalones cortos. Emilio, muchas gracias por acompañarnos, por permitirnos compartir tu tiempo en esta tarde de hoy en el Salón del Cómic. Así empiezo ya directamente y te recuerdo que el tiempo es tuyo. Yo solamente estoy aquí un poco para hacer las preguntas que nos irán llegando de todos los oyentes, a los que invito desde ya a hacerte. ¿Quién era Emilio Bernardes en el año 79, cuando nace el Víbora? ¿Y quién es Emilio Bernardes ahora? Es decir, ¿qué diferencia tienes tú como editor en ese momento que empiezas a trabajar en el Víbora? ¿Y quién es Emilio Bernardes, actualmente uno de los responsables, la cabeza visible, como tú mismo has dicho hace un rato cuando estábamos antes, que no tienes ningún jefe por encima, pero cabeza visible con el resto de tus compañeros de la cúpula? Sí, bueno, lo primero agradeceros a vosotros que me hayáis invitado a participar en esto. Y después, en realidad, en el año 79 yo era lo que aquí en Cataluña llamamos un lampista. O sea, era fontanero, electricista, instalador de gas, que es lo que se une bajo esa palabra. Y evidentemente era un aficionado a los cómics loco, muy interesado por todo el mundo y en especial por el mundo del cómic underground, es decir, por el cómic que se salía fuera de lo que era establishment normal de la época, ¿no? Entonces, ¿quién soy ahora? Bueno, entonces empecé a trabajar en el Víbora y ahora soy el jefe de mío, o sea, soy el dueño de la empresa en la mayor parte y puedo hacer lo que quiera bueno, no, puedo hacer lo que realmente me gusta. Y he conseguido rodearme de un equipo que, digamos, tenemos las mismas cosas en común, el mismo interés por los libros. Y eso es lo que nos motiva, digamos, a seguir editando y sacando un libro cada mes o 2 libros al mes a la calle. Lo has comentado, nace Víbora en el 79. Sí. Eras un amante de los cómics, además estás hablando de que Víbora además era como la cabeza visible de lo que era la edición del cómic underground en España. ¿Podrías comentar un poco así por encima qué sería lo underground? Y si algo hoy en día se podría considerar underground. Bueno, en realidad la palabra underground, en los términos que se utilizaban, nosotros la cogimos de los términos de la terminología estadounidense, eran los cómics que hacían en Estados Unidos los, digamos, autores que lo enviaban a librerías sin distribución, se vendían en tiendas que a lo mejor ni siquiera eran librerías, y eran de autores que hablaban de las cosas, de drogas, de sexo, de rock and roll, de música, se salía del establishment. O sea, no eran cómics de superhéroes y eran cómics, lo que hacía Robert Crumb, lo que hacía Spyro Rodríguez, Gilbert Shelton, en fin, Rick Griffith, o sea, toda una serie de gente en los Estados Unidos. Entonces nosotros éramos admiradores de ellos y
por ejemplo, había autores como Nazario que se hacían entonces no se llamaban fanzines, eran sus cómics que se hacían con un sistema de fotocopiado y tal, y que vendían, digamos, personalmente, pero que eran perseguidos por la policía. Eso durante los años 75, tal, 75, 76, etc. Entonces, en el año 79, toda la gente que teníamos esas inquietudes, tanto autores como aficionados, etcétera, etcétera, nos juntamos para hacer la revista El Víbora. Y Underground lo aplicamos a esto porque nos diferenciábamos porque nosotros íbamos a kiosco, lo cual ya el epíteto de Underground deberíamos de haberlo abandonado. Pero como hablábamos de cosas que no se atrevían a hablar los otros, que también era de sexo, drogas, de la prostitución, del mundo gay, etcétera, etcétera, seguimos manteniendo la gente que hablaba de nosotros seguía manteniendo ese epíteto porque parecía bastante adecuado para nosotros, vaya. Estamos hablando y hablar contigo es hablar con la historia del cómic en España. O sea, no vamos a... No te rías, pero es auténtico, ¿no? O sea, porque es lo que estaba comentando, que es raro que una editorial de cómic se mantenga tras tanto tiempo en el mercado. Era complicado editar en aquella época. No tan solo por lo físico, o sea, por los medios que se suponía hacer una tirada, llevarla al mercado, sino por precisamente el tema de censuras, de problemas políticos, de libertad de expresión. Si quieres que te sea franco, era más Nunca mejor dicho. Era más fácil que ahora. O sea, es decir, cuando el Víbora sale, en ese momento, en España hay tantas ganas de libertad, tantas, que se pudieron hacer cosas que hoy en día no se podrían hacer. Entonces, realmente había gente que nos achacaba desde la derecha, nos criticaba, etcétera, nos enviaban amenazas de muerte, en fin, pero, digamos, gubernamentalmente, estatalmente, oficialmente, nunca tuvimos ningún problema, salvo la primera vez con el nombre que queríamos llamarle a la revista Goma 3 y que nos la echaron abajo. Pero bueno, tampoco fue censura. Nosotros lo presentamos y nos dijeron, no, este nombre no puede ser. Otra cosa es que ya le hubiéramos llamado así a la revista y nos lo hubieran hecho retirar, con lo cual sí que hubiera sido censura. ¿Tuviste algún problema? O sea, estás hablando de que realmente no, que tenías más libertad. Ahora retomamos un poco el tema ese, pero en ese momento, en alguno de esa época, 79, 80, de la década de los 80 aproximadamente, o principios de los 90, ¿tuviste algún problema de censura real, de que te tiraran para atrás algún número, algún libro, algo por el estilo? No, nunca. Ya te digo, se nos criticó artículos, etcétera, pero nunca, ni siquiera, fíjate que nosotros fuimos de los únicos que hicimos una protesta, digamos, de alguna manera visible sobre el golpe de Estado y no nos secuestraron la revista, la sacamos adelante y la verdad es que eso hizo cambiar, digamos, el parecer, la opinión de la gente que nos achacaba que éramos unos descerebrados, drogadictos, que no teníamos opinión política ni nos asociábamos a ningún lado de izquierda, derecha y tal, y eso hizo cambiar la manera de mirarnos de mucha gente. Lo estabas diciendo hace un momento, entonces lo recupero. Comentabas que en los años 80 no tenías ese problema de libertad de expresión y en cambio has levantado casi la ceja y has dicho que ahora podría haber problemas. Sí. ¿Qué es lo que no... Intenta hacer un ejercicio, intentamos viajar al pasado. ¿Qué es lo que ahora mismo querrías pero no podrías editar? O piensas que no podrías editar. Bueno, no voy a decir
ningún título porque me puedo meter en un lío si algún día decido hacerlo, pero hay cosas que, digamos, la gente ha perdido la perspectiva de que esto es un cómic, no es una snap movie, no estamos haciendo snap movies, o sea que cuando tocamos ciertos temas no estamos diciendo esto es lo que hay que hacer. Entonces la gente ha perdido el sentido del humor, el sentido de la ficción, y hay ciertos temas que no se pueden tocar. O sea, hoy en día no puedes hacer chistes de gays, de menores, de disminuidos. Entonces, todo eso antes podías hacerlo con normalidad. Y simplemente nadie tenía por qué sentirse ofendido. Era humor. Es como un poco lo que le ha pasado a Harakiri. Porque, o sea, tú hablas de Mahoma. Al que no le guste Mahoma y que te meta, pues vale, tiene todo su derecho. Pero matar por ello, o meter a la cárcel a alguien por ello, eso es absurdo, ¿me entiendes? Bueno, pues entonces eso es alguna de las cosas que yo hoy en día, hay algunas cosas que se publicaron entonces y que hoy en día no me vería capaz de reeditar, porque probablemente tuviera problemas graves, porque se ha perdido esa perspectiva. Pero curiosamente, en el catálogo, por ejemplo, de la página web de la cúpula, tienes todavía a la venta, sin estar agotados, pues los cómics, la obra gráfica completa, por ejemplo, de Narcoma, que es curioso, sí, que desde el principio das visibilidad y das protagonismo a una persona trans. Sí. Con lo cual, que hoy en día incluso podrías hablar de que estaríamos hablando de modernidad. Bueno, es que eso realmente nosotros las cosas las mirábamos con absoluta normalidad. Eso, el mundo gay para nosotros no era diferente, eran nuestros compañeros, nuestros amigos, íbamos a las fiestas juntos, íbamos a las discotecas, nos tomábamos en los bares las cosas. En el número 1 del Víbora ya sale a Narcoma, ya hablamos del mundo gay sin tapujos, ¿vale? Pero todo eso, Nazario había estado perseguido por la policía en los años 75, que es el autor de Narcoma, en los años 75 por vender La Piraña Divina, que era uno de esos fanzines, digamos, que no se llamaban fanzines entonces, de la época. Entonces, hoy en día, vale, eso lo puedo reeditar porque de alguna manera se ha hecho normal, pero es que nosotros éramos normales mucho antes de que se considerara que eso era normal. O sea, es decir, no que fuéramos normales, es que nosotros lo veíamos como normal, ¿de acuerdo? Esas cosas. O sea, es decir, hoy en día todo el mundo se pone medallas, etcétera, pero digamos, nosotros ya hablábamos de eso con absoluta normalidad, sin ponernos medallas de ningún tipo. Sí, pero en cambio también tienes a la venta productos de la colección X Color, que mirado en frío quizás hoy en día sería más complicado de editar, sí, aunque tengas las reediciones, por ejemplo, sí, en toda su gama, ¿no? Porque incluso las portadas te las podrían tirar hacia atrás como de sexistas, sí, o de machistas o algo por el estilo, cuando nos tenemos que hacer también ese ejercicio de imaginación y ver que es un producto de hace una cantidad de años ya suficiente y que sigue siendo un cómic, ¿no? ¿Has tenido problemas hoy en día con esto, por ejemplo? No, de momento no los he tenido, y realmente esa colección está ahí porque existió y porque tenemos ejemplares, pero realmente hoy en día no editamos nada de la colección X. O sea, realmente nosotros en un momento determinado quisimos, ya en el Víbora, le dábamos al sexo, le dábamos también digamos, el concepto de algo normal. Hablar de los sexos era algo normal, pero en aquella sociedad de entonces no era normal. Nosotros le dimos esa pátina, digamos, en la publicación de que era algo normal hablar de sexo. Y Anarcoma, por ejemplo, es muy sexual también. Entonces, pero se ha perdido la perspectiva, y de alguna manera también es lógico que algunas de las cosas actos que se realizaban en esos cómics hoy en día no estarían bien vistos. Pero, insisto, ni entonces ni ahora estaban bien vistos. Lo que pasa es que eso es un cómic, digamos, es una ficción.
Entonces, no hay que confundir ficción con la realidad, o sea, es decir, por ejemplo, yo recuerdo en Estados Unidos, hace unos 20 años se pusieron muy bordes y hacían poner en los cómics que eran eróticos, que todos los modelos representados en las historietas y en los libros de arte, etcétera, etcétera, eran mayores de 18 años. Pero si eran cómics, si eran dibujos, los dibujos no tienen edad. Entonces, pues eso, el sexo, los temas así un poco candentes, siempre el sexo ha tardado mucho tiempo en tener normalidad y creo que actualmente todavía no la tiene del todo. Sí, es que ahora me acabas de recordar, otra de tus ediciones era El Gato Fritz, sí. que además en su momento recuerdo que llegaron a realizar la película. Ahora se me ha ido el nombre del director, no recuerdo si era Basqui, el mismo del sí. Señor de los Anillos, era verdad. Sí, Ralph Bakshi. Pero en su momento también fue una película muy polémica, ¿no? Y estamos hablando de los dibujos animados de un gato, que evidentemente no es el gato Jinx, no es Tom y Jerry, pero siguen siendo unos dibujos animados. Sí, sí. Bueno, fíjate, ahora que pienso y me refrescas eso, la memoria me viene a la memoria una portada del Víbora que hicimos de Mattioli, que es Squeak the Mouse, que se veía el ratón en la portada saliéndole dos penes de los ojos y esa realmente no nos censuraron nada, pero los kiosqueros la retiraron. En buena parte los kiosqueros lo retiraron porque si hubiera sido algo, digamos, es que era como un dibujo animado y ellos no sabían diferenciar de que eso no era para niños. Y entonces nos quitaron en los kioscos, ese número nos cayó las ventas en picado. Bueno, perdona la anécdota, pero... No, genial. Vale, hay cosas que, digamos, que tardas años en ver esa normalidad, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de Narcoma, pero también, por ejemplo, Ralph Koenig. Nosotros empezamos a publicarlo aquí y, bueno, sabes, habla del mundo gay, etcétera. Pues yo te diría que el 80% de la gente que lee Koenig es heterosexual. Porque en realidad lo que cuenta allí son historias que nos pasan a los heterosexuales igual que le pasan a los gays o a las lesbianas. Es decir, son parejas, digamos, y tiene un humor que te mueres de risa. Entonces, llega a todo el mundo también. Es curioso que lo comentes porque evidentemente es verdad que es a título personal. Yo cuando me enfrento a un cómic no estoy pensando si estoy viendo un cómic heterosexual, homosexual, bisexual, no, es que no me lo planteo. Estoy frente a un cómic y punto, ¿no? O sea, la verdad es que nunca se me ha ocurrido decir esto no lo voy a leer porque la temática no coincida con mi orientación sexual. No, es curioso, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Ralph Koenig, nunca me he planteado realmente que sea un cómic gay o un cómic hetero o tal. Es un cómic de Ralph Koenig con sus características porque lo ves, pero nunca me lo he planteado. Es curioso, la verdad es que nunca me lo no lo he planteado y ahora me lo acabas de despertar. Claro, pero tú eres un tío liberal, entonces hay mucha gente que no opina igual que tú. Bueno, supongo, ¿no? Pero no lo sé, es curiosidad. Mira, comentamos justo lo del gato Félix. Como no lo comenté al principio, pero estamos dentro de una actividad que se llama Encuentro entre Editores. En el caso, por ejemplo, del gato Félix, ¿cómo llega? ¿En esa época eras tú ya responsable de edición No. y eres tú que eliges o esto te llega a ti porque sí? Porque, claro, la curiosidad o la duda es, tú como editor, ¿cómo seleccionas esto? Está en mi línea, me interesa, creo que puede interesarle al público que me compra. Por ejemplo, el gato Fritz. Sí. Bueno, lo primero quisiera aclarar, porque es muy importante, que durante toda la vida del Víbora yo no fui el director del Víbora. En un momento determinado fui el jefe de producción, que fue durante muchos años, pero quien hacía la selección del material éramos un pequeño comité que estaba formado
por José María Berenguer, que era el editor principal y fue el fundador responsable. principal. Sí, exacto. Y después estaba normalmente, en la época más gloriosa, el redactor jefe, que en este caso la creo yo, para mí la más gloriosa es la de, bueno, más gloriosa en la última época, en la que ya había comité, me refiero, Hernán Migoya, y después el diseñador Pablo López y yo. Y ese era, escogíamos el material. Entonces Crumb o Crumb siempre había sido preferencia de todos nosotros. Por lo tanto, eso fue algo indiscutible que nos abocó a publicarlo en un libro. No lo publicamos dentro de la revista porque ya íbamos publicando otras historias de Crumb sueltas, más autoconclusivas, con menos extensión y todo eso. Y entonces sacamos el Gato Fritz aparte porque merecía un libro. Vale, mira, empiezan a llegar preguntas de los espectadores, los oyentes. Silvia Machado Rodríguez dice, hola a todos, dice, ¿hay alguna obra de las que no has editado que te hubiera gustado editar? Es complicado porque, claro, o sea, son miles, pero algo que tú hubieras dicho, uff, esto me hubiera encantado, pero por circunstancias, imposible. Creo que sí, que debe de haber varias, pero ahora mismo no me vienen a la memoria, probablemente porque, digamos, como intentas olvidarte de las cosas malas, ¿no? Y creo que en algún momento sí, es que, digamos, despertaría. Hay una cosa que me viene a la cabeza, pero que no, es que no puedo decir. Es que hay ciertas cosas que no puedes decirlas, sobre todo porque está a punto de publicarse. Hay autores que yo les tengo especial preferencia y que, bueno, que yo no, el equipo, perdona, cuando digo yo siempre es nosotros. Tenemos especial preferencia y especial cariño y cuando lo empezamos a publicar, digamos, los sacamos a la palestra, los sacamos, digamos, los damos a conocer, hacemos que su obra quede expuesta y cuando empiezan a coger algo de nombre, vienen otros editores y nos lo quitan porque tienen más dinero. Y eso, pues evidentemente yo puedo decirlo genéricamente que pasa, pero no puedo decir concretamente nada porque no sería ético por mi parte. Es poco ético su acto, pero yo no quiero entrar en ello. ¿Suele ser normalmente por una cuestión de dinero? En buena parte sí, pero en buena parte sí, pero a veces, pero no quiere decir que eso sea culpa del autor, ¿eh? No, hay que comer. ¿Vale? O sea, quiero decir que a veces hay un agente por medio que es el que menea todo. Y dice, no, es que tengo una oferta mejor, no sé qué, patatín, patatán. Y nosotros, digamos, contra grandes editores no podemos pelearnos porque no tenemos esa capacidad económica para entrar en pujas y en lizas. Sí, mira, ya que estamos hablando de ediciones y de selección ahora en día, que quiero dejar claro que no eres tú solamente, como has comentado, quien elige o quien selecciona o quien al final decide qué se va a editar en la cúpula, sino tienes un equipo detrás. 4 o 5 personas me habías comentado que eran. Somos 4 en total, sí. Vale. Bueno, ahora 5, perdón, ahora somos 5. Vale. Un autor que quiera publicar en tu editorial, ¿qué características tendría que tener? Y a priori yo entiendo que si conoce tu editorial sabe más o menos por dónde van los tiros. Pero ¿qué es lo que debería hacer para poder publicar contigo? A ver, si sabe lo que publicamos nosotros y le gusta, sabe lo que nos ha de presentar. Y lo que ha de hacer es perder el miedo y enseñarlo simplemente. Pero el que no sabe lo que publicamos, ojo, ese es uno de los errores principales que puede cometer un autor, es dirigirse a quien no debe. O sea, es decir, enviarle a la cúpula un cómic de superhéroes no tiene sentido. Llévaselo a Panini, llévaselo a Norma, llévaselo a otro, pero a la cúpula no. Entonces, a veces pasa al revés, que un cómic que podría ser para nosotros se lo llevan a otra editora. Lo principal que debe saber un autor, autora, ¿vale? Hay muchas autoras, es conocer al editor, al que le va a llevar su material, porque se va a ahorrar pasos, se va a ahorrar esperas.
porque lo normal en un editor es que ante un proyecto que sea enviado y no le interese, la mayoría, y no digo porque no quieran, sino porque no pueden, no tienen tiempo, o sea, un editor que publica 50 títulos al mes, no tiene tiempo de estar mirándose proyectos y diciendo, no, lo siento, no me interesa, tal y cual. Y, por lo tanto, no va a decir nada y el autor o la autora estarán esperando ahí una respuesta que nunca va a llegar. Si pasa eso, es que no le interesa, porque si le interesara, rápidamente se pondrían en contacto para decírselo. Entonces, a la cúpula lo que hay que hacer es enviarle, viendo nuestro catálogo, lo que publicamos, etcétera, es eso. Entonces, lo que yo pido siempre, lo que pedimos nosotros, perdón, es autenticidad. Autenticidad. Es decir, no hacer algo pensando en, no, con esto voy a vender mucho porque este es un tema candente, no sé qué tal. No, uno ha de hacer algo que lleve dentro, algo que le apetezca contar, que revientes de ganas de explicarlo. Eso es lo auténtico y eso es lo que nosotros podemos publicar. Y digamos, la muestra de eso es, por ejemplo, Croqueta y Empanadilla, que mucha gente dice, pero ¿por qué la cúpula que ha publicado Akram y las cosas más pasadas de vueltas y tal, y publica ahora Croqueta y Empanadilla? Pues lo publicamos por eso, porque era auténtico, porque a Ana le salía de dentro, le salía del corazón y vino diciendo, ¿de verdad que me habéis aceptado el trabajo? O sea, es decir, pero si esto no vais a vender nada. Y nosotros pensamos, pero es que es muy bueno, es muy auténtico. Hay que, o sea, nosotros no sabíamos que iba a ser un éxito. Lo ha sido, pero eso no fue el motivo por qué lo compramos. El otro día le comentaba yo a alguien, a un editor también, digo, el mérito de publicar a alguien que tenga un premio o que venda mucho, no es cuando publicarlo después de que le den el premio, sino publicarlo antes de que no se lo den, porque entonces tú has visto la calidad de ese trabajo mucho antes que un jurado. Justo acabas de comentar o hablar de Ana Uncina. Estuvo Insignia en ventas. No quiero denostar a los demás ni quitarles mérito, pero sí es verdad que es quizás ahora mismo tu superventas en la editorial. Más o menos, ¿cuál es la media de ventas de un tomo, de un libro? No de Ana, sino en la media de uno. Pues la media suele ser sobre unos 1000 ejemplares. ¿De acuerdo? Y lo de Ana, pues es... Pero, ojo, es una superventas, pero no es la única superventas. Sí. ¿Vale? Ana tiene muy poco recorrido, 5 años, pero nosotros tenemos libros que han vendido más que Ana. En más tiempo, ¿eh? Pero lo importante es lo que dura. O sea, si un libro fuera un éxito y dura 5 años y después te caen las ventas, ha sido un éxito puntual. Si un libro lleva 20 años vendiéndote bien y tienes que reeditar cada 2 años, eso es un clásico, ¿vale? Entonces, quizás toma más importancia algunos libros de que también, o sea, el de Ana, ya te digo, tiene mucho mérito, pero no es el único libro de la editorial que realmente es buque insignia, ¿eh? Vale. No, por eso decía que no quería desprestigiar a los demás. Simplemente los datos es verdad de venta. Pero es que hay mucha gente que se piensa que vivimos gracias a Croqueta y Empanadilla. No, Croqueta y Empanadilla es algo más. Si viviéramos solo de eso, no podríamos vivir. No podrías comer. No podríamos ser 4. Comentabas ahora mismo de que lo fácil es buscar ya un libro que tenga un cómic que tenga ya una tirada internacional, que sea conocido, y has hablado de autores no conocidos que serían cómo poder aproximarse a ti. Pero un poco recuperando lo que estábamos antes comentando, lo de Fritz el Gato, veo que también tienes en tu catálogo obras como American Splendor o Ghost World, que
a priori también son considerados no cómic underground, pero sí cómic independiente americano, y además de ambos hicieron adaptaciones cinematográficas, que es igual que ocurrió con El Gato Fritz. De hecho, yo conocí American Splendor, el cómic, y Ghost World, el cómic, a partir de la película, lo confieso. O sea, no las conocía antes y llegué, con lo cual el audiovisual, tú sabes que son mundos que al final beben unos de otros, y de hecho, como lo has comentado, hay vida mucho más allá de los superhéroes, de los pijamas y las capas, ¿no? ¿Cómo llega a ti toda esa información de ese mundo? Porque es curioso que, lógicamente, no te quedas en tu casa esperando a que toquen en la puerta, sino que también eres tú quien tienes que moverte por un montón de sitios para poder conocer, convencer y editar en España este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, a ver, en realidad sí hay que moverse bastante, y sobre todo al moverte creas contactos con gente. Entonces, por ejemplo, el trabajo de Klaus y de Charles Barnes, por ejemplo, y algunos más, fueron mérito de José María Berenguer, ¿no?, que viajó a Estados Unidos, viajó a Francia, tal, y que creó contactos que después, por ejemplo, Spiegelman, que nos facilitaban otros contactos, otros autores. Ten en cuenta que en el momento en que, por ejemplo, hacíamos El Víbora nosotros en España, en Estados Unidos no había nada similar. Solo había algo similar, cercano, pero no igual, en Francia, que había la revista L'Echo de Savant, y bueno, en Metal Hurlant, pero era en otra línea. Y después en Italia una revista que se llamaba Frigidaire. Entonces, todo esto conducía a unos autores de un lado a otro. Entonces, por ejemplo, nosotros publicamos a Liberatore, Rancheros, lo publicamos en España antes de que se publicara en Francia, 2 o 3 años antes, pero en Estados Unidos no se llegó a publicar nunca. Entonces, por el otro lado también nos llegaban desde Estados Unidos, pues Daniel Klaus, Charles Burns, etcétera, etcétera, que publicábamos nosotros aquí. Y que además nosotros recomendábamos a nuestra vez a los editores franceses, que eran amigos nuestros, y a los editores italianos y tal. Te advierto una cosa, que no nos hicieron ni puto caso durante bastante tiempo, y cuando nos hicieron caso al final, en el caso de Daniel Klaus y de Charles Burns, resulta que ahora tienen unas ventas estupendas y se tiran de los pelos por no haberlo hecho antes. Pero nosotros ya lo estábamos haciendo. Entonces, digamos, nuestro mérito es haber estado ahí para que todo eso se pudiera publicar. Después han venido otros editores y han puesto encima la pasta y se han llevado los libros de los autores que nosotros habíamos lanzado, y que, ojo, que en algunos casos causaban risas en esos mismos editores diciendo, pero mira estos frikis, ¿qué mierda están haciendo, ¿no? Ya, pero es un poco por tener un ojo de lo que estás haciendo. Por eso me quería preguntártelo, porque como te decía, no es esperar a que te venga el editor, perdón, el autor a decirte, oye, tengo esto, sino que tienes que al final moverte con todo este tema. Mira, hablando de moverse y de editores, aquí hay una pregunta de un individuo, lo voy a decir en broma y con todo el cariño del mundo, es un impresentable que yo creo que conoces, un tal Ricardo Esteban. ¡Ay, madre mía! Editor de Nuevo 9, dice: muy buenas, es verdad que eres el editor sex symbol de Cataluña. Un abrazote, Emilio. No, bueno, muchas gracias, Ricardo, me quiere mucho, se nota, yo también lo quiero mucho a él, pero no soy un sex symbol. En todo caso, tengo el mérito ese de haberme curtido muchísimo, llevar 40 años de oficio y tal, y de haber aprendido muchas cosas por el camino, que a veces se aprende a base de palos, ¿sabes? Son lecciones que no se olvidan. Pero no soy un sex symbol. Mira, aprovecho, ha sido casualidad que se haya pasado Ricardo por aquí. Por cierto, Ricardo, un saludo. Estuvo con nosotros hace, creo que 2 semanas. Con esto de que los días pasan tan iguales, pierdo la noción del tiempo, pero bueno, estuvimos hablando. De hecho, Ricardo estuvo como invitado el año pasado físicamente aquí en Tenerife, en el Salón, y la verdad es que es un tipo
estupendo en todos los sentidos, un tipo grande. Y con esta aventura que ha empezado de nuevo con Nuevo 9 hace también un año, pues yo creo que a priori le está yendo muy bien, como te comentaba el otro día. Justo, insisto que ha sido casualidad, pero lo tenía aquí apuntada ya la pregunta, entonces aprovecho. Con Ricardo, Nuevo 9 y más editoriales, ha formado una plataforma que se llama el PEI, que es la plataforma editorial independiente de cómics. Está Juan Torres de Carra, Ricardo Nuevo 9, estás tú con La Cúpula, Sally Books, Fandogamia, se me queda alguna, eran simplemente las que tenía que apuntadas por aquí. ¿Puedes contarnos un poquito qué es lo que quieren hacer con esta plataforma? ¿Qué necesidad has visto para poder fundar esta plataforma? Bueno, en realidad la fundación es un mérito de todos, o sea, es decir, ninguno de nosotros solo habíamos podido hacer nada, hemos tenido que juntarnos. Pues, digamos, lo que pretendemos es, de alguna manera, hacer visible en el mundo del cómic, hacer visible que los editores no somos esos seres despreciables que se aprovechan de los autores y que somos gente responsable y que sentimos mucha obligación por el medio en el que estamos, o sea, es decir, lo queremos mucho. O sea, nadie se pone a hacer cómics siendo un pequeño editor para ganar mucho dinero, lo hace por cariño. Entonces, hemos sentido la necesidad de alguna manera de juntarnos para poder explicar eso y para intentar conseguir cosas en el futuro, que estamos trabajando en ellas, para el bien de toda la profesión. Pero para el bien de toda la profesión, no para nosotros solo. O sea, es decir, sentimos esa obligación de luchar por nuestra profesión, digamos. Pues mira, genial, más o menos en la misma línea comentó el otro día Ricardo la historia y ojalá llegue adelante a buen puerto todas las intenciones que tienen, ¿no?, para poder luchar. Más preguntas. Jorge Donifuentes dice: hola, después de tantos años de trayectoria y trabajo, ¿qué objetivos o metas te quedan por cumplir? No sabría enumerarlas todas, pero tengo muchísimas, me moriré antes de acabar. Por ejemplo, sí, es lo bueno, o sea, es decir, yo me siento como, digamos, como mi trabajo me hace feliz, siempre tengo mucho trabajo. Entonces, ahora lo último que hemos puesto y que será visible encima de la mesa de las librerías es el libro de los casos de Pernonic, de Miguel Gallardo, ¿no?, que es un libro que hemos restaurado todo a partir de los fotolitos, porque Miguel prácticamente no considera, no conserva originales de eso. Es algo que le pasa a casi todos los autores, que los originales se han ido perdiendo por ahí, se han ido regalando y tal, no saben dónde paran porque si no se podrían recuperar y tal. Y lo hemos restaurado a partir de los fotolitos, que es una labor increíblemente complicada. Y nos ha quedado un libro que, a ver, yo lo tenía en la cabeza constantemente de cómo iba a acabar, pero una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que acaba siendo. Y cuando lo vi el otro día no se me saltaban las lágrimas de milagro, porque ha quedado un libro estupendo, maravilloso. Entonces, en esa línea también estaba el libro de Narcoma, de Nazario, que también lo restauramos, una parte de fotolitos y otra parte de originales que conservaba Nazario en negro y que les había dado color. Y después tenemos alguna cosa más por ahí que estamos rescatando, pero son cosas, también rescatamos Peter Pan de Max, y hay algún libro más de Max en capillas para el año que viene, que probablemente sea una coproducción con Brúfalo, la editorial con la que nos asociamos para editar los libros de infantil, juvenil, de cómic infantil, juvenil, y pues hay más cosas por ahí en restauración, porque son cosas que creo que merecen, o sea, es decir, si tú te miras a Narcoma y te miras Peter Pan y te miras Gallardo, los libros de hoy en día tienen en común una cosa: jamás en la vida
se ha visto algo con esa calidad. Ese material jamás se pudo reproducir con esa calidad. Entonces, hoy en día tenemos los medios, las técnicas y tal, los medios técnicos para poder reproducirlo con esa calidad. Entonces, es algo que las nuevas generaciones merecen poder acceder a ello para observarlo, para ver que el cómic no se ha inventado hace 10 años, sino que es que lleva muchos años existiendo. Mira, yo creo que la pregunta es obligada, y de hecho estás hablando ahora de estos planes de futuro más o menos inmediatos, pero como comencé hablando desde el principio, se nos ha cruzado en medio de nuestro camino, de nuestros planes, de nuestras ilusiones, o como quiera llamarlo, el maldito bicho, ¿no? El coronavirus, el COVID-19. ¿Cuáles eran tus planes para este año 2020 de número de ediciones y cuántos has podido al final sacar? Creo que sacaremos el 80% aproximadamente de lo que había planeado, porque se creó un hueco de abril y mayo que ha hecho que las cosas todas se retrasen. No hemos querido producir más porque tampoco pensamos que la gente, porque hayamos faltado 2 meses, ahora vayan a comprar más. Exacto, sí. Entonces, hemos retrasado eso y hemos aprovechado ese hueco de los 2 meses estos para sacar la revista digital de El Víbora para supervivientes, que duró 6 números, 400 y pico páginas, y que una buena parte de esas páginas están hechas, como te he explicado antes, recuperándolas a partir de los fotolitos, porque nosotros conservamos todos los fotolitos de todas las revistas que publicamos, salvo de 3 revistas que los fotolitos se perdieron las inundaciones, unas inundaciones que se llevó por delante una imprenta y se llevó fotolitos, máquinas y de todo. Entonces, conservamos los fotolitos de todo por eso, porque pensábamos que en algún momento nos podrían ser útiles. Y es la mejor manera, si no tienen los originales, es la mejor manera de poder reproducir algo. Entonces, todo lo que hicimos para esa revista, desinteresadamente, por parte de los autores, porque una de las cosas que me llenó más de orgullo en esto es que todos los autores participaron voluntariamente, o sea, ante mi llamada, dijeron encantados, que estaban encantados de poder aportarle a la gente una distracción y cederla gratuitamente. Es decir, que nosotros estuvimos trabajando gratis, ellos dieron su trabajo gratis, algunos nos ofrecieron páginas gratis, digamos de las que ya habíamos publicado en El Víbora, y después hubo una serie de autores, autoras sobre todo también, que nos dijeron, oye, yo no he trabajado nunca en El Víbora, pero es que ese era mi sueño. Déjame que colabore aquí para decir que yo he publicado en El Víbora. Y entonces hubo mucha gente, o sea, por ejemplo, me voy a dejar gente, Ariel V de Argentina, Lucas Varela y Diego Grimbao de Argentina, Aroa Travé de aquí de Barcelona, Rosa Codina de Barcelona, en fin, Miguel Gallardo aportó también alguna página inédita, el mismo Ralph Koenig aportó páginas inéditas. Claro, es que lo bueno fue que esa respuesta la obtuvimos de gente de todas partes del mundo, ¿no? O sea, yo qué sé, Cram nos dijo que publicáramos, nos dijo, publicad estas historias que me gustan mucho y tal, Shelton. Es que fue algo de participación que ya te digo, muy emocionante. Entonces aquí estábamos todos orgullosísimos de esas 400 y pico páginas que publicamos. No, es increíble cómo después, porque Víbora deja de publicarse en el 2004, si no recuerdo mal, sí. Y en cambio tiene este pequeño renacer que juega como máquina del tiempo, es decir, Sí. vuelves otra vez a vivir aquellos años, en mi caso los años 80, porque yo después ya confieso que dejé de comprarlo a finales de los 80, pero me pasó lo mismo con muchas otras revistas como El Jueves o parecidas,
pero sí hace de salto generacional, ¿no? Perdón, de salto en el tiempo para una generación y en cambio, como estás comentando, hace que nuevas generaciones puedan acceder a ella y encima nuevos autores y autoras quieran trabajar en lo que era una revista mítica. Mira, Camille Lindell hizo una pregunta, yo creo que más o menos tú habías contestado antes, que dice que cuál sería la mejor manera de contactar con una editorial, si por correos, en convenciones o por mail. Yo aconsejo a todo el mundo que lo haga por mail, o, digamos, todas las editores tenemos una parte para enviar proyectos en las páginas, nuestras páginas. Nosotros es www.lacupula.com, pero todos los editores tienen un sitio de envío de proyectos y enviarlo por ahí. Y tener en cuenta lo que yo he dicho antes. Los proyectos que no interesan, la mayoría de los editores no van a contestar, así que si han pasado 2 semanas y no te han dado una respuesta, olvídalo ya que no. Olvídalo. Nosotros respondemos a todo el mundo, lo que pasa a todo el mundo, sí o no, y le damos consejos, en fin, pero porque sabemos que detrás de eso hay un montón de ilusión. Es la misma ilusión que tenemos nosotros para hacer nuestro trabajo. Por lo tanto, tener que decir que no a algo, sabiendo toda la ilusión que hay detrás, siempre procuramos acompañarlo de unos consejos que conduzcan a la autora o al autor a enfocar mejor su trabajo, a dirigirlo mejor. Y digamos, pero si no, la mayoría, ya te digo, están sobrepasados de trabajo y solo te van a llamar si les interesa el proyecto. ¿De acuerdo? Nosotros en algunos casos hasta nos ofrecemos a guiarlos, incluso para trabajos para otras editoriales. Ah, pues mira, genial. Más preguntas. Min-Hee Choi dice, me parece genial y admirable la libertad con la que planteas temas tan diversos y polémicos, un punto de vista refrescante, sin ninguna duda. Puesto que hoy en día son temas delicados de tratar, por no considerarse políticamente correctos, ¿crees que esto cambiará en un futuro o todavía llegaremos a momentos de menos tolerancia? Ay, Dios mío. Mi esperanza es que lleguemos a momentos de más tolerancia, pero lo que estamos viendo no nos lleva a ello. Creo que algunas cosas vamos a perder todavía más por el camino. Que tal vez llegue una revolución en el futuro, algo que haga cambiar las cosas, pero de momento creo que no hemos acabado de asimilar Internet, las fake news, toda una serie de cosas que además sirven de excusa para censurarte mejor. Decir, no, es que como hay fake news y tal y cual, tenemos que examinar todo más a fondo y tal. En fin, no sé. O sea, que estaba, no me acuerdo qué. Donde decían, en las películas de Disney, que ya no se podía ir de negrito zumbón, o sea, es decir, de sí, masa, no sé qué, no sé cuánto, o de cubano o tal, que si tenías un acento, que eso era discriminatorio. Hostia, pero ¿y la historia? ¿Y la historia qué pasa? O sea, un día hablaremos de la discriminación de los negros en Estados Unidos y resultará que no habrá pruebas. No habrá pruebas porque habrán desaparecido. Coño, pues oye, que en las películas del Tex Avery y tal salía un negrito ahí bailando tal y cual. Pues oye, que salía, que lo podamos ver. Con la perspectiva necesaria, evidentemente. Con la perspectiva y sabiendo, pues eso, que aquello era erróneo, pero que aquella gente no sabía que era erróneo. Estaba ahora mismo, me lo acabas de recordar, el caso de la novela de Mark Twain, la de Huckleberry Finn, donde se está reeditando ahora y el Jim, el amigo de Huck, que realmente era su esclavo, sí. Creo que era su esclavo, no era su esclavo porque Huck era un pobre desgraciado, era su amigo y escapaba, pero que Twain lo escribía como nigger, o sea, era la palabra que utilizaba y evidentemente es una palabra que hoy en día es más que un insulto, es lógico. Desde la perspectiva actual del 2020 sabemos que es lamentable el uso de esa palabra, pero que en las nuevas ediciones se está cambiando nigger por slave o por slaveman.
Y entonces te quedas como diciendo, pero sí, estamos hablando de una novela escrita a finales del siglo XIX, que habla de una cultura de a finales de mediados del siglo XIX. Sí. Recordemos este tipo de cosas. Critiquémosla, lo que quiera, sí, pero sí, sí. no cambiemos. O sea. Sí, no, en algunas cosas nos llevan al anacronismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, Jim West, la versión de la película que Jim West sea negro, pero si en la época los negros, o sea, con suerte podían trabajar en un hotel o yo qué sé, hacer alguna cosa, pero ser espía del gobierno, ¿quién puñetas se cree eso? No era así la vida. Es decir, no es despectivo. ¿Tenían derecho a hacerlo? Sí, pero no era así. Y la historia no es esa. La historia no es esa, coño. Recupero, y asunto de esto, ¿Makoki podría dibujarse hoy? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque a pesar de que habla de drogas y todo eso, no toca otros temas que son más... O sea, yo creo que sí. La respuesta es esa. No mezclaba con sexo, no mezclaba con otras cosas. Entonces, creo que sí que se podría hacer. Que evidentemente sería muy criticado, vale, pero creo que se podría hacer. Es que justo esta misma pregunta le hice en su momento a José Luis Martín sobre su personaje de Dios mío. Sí. O sea, y lo nombraste al principio de la charla, toda la polémica sobre chistes de Mahoma y cosas así, y las consecuencias lamentables que han tenido. Y José Luis Martín pensaba lo mismo que tú, decir que Dios mío podía seguir publicando eso, ¿por qué no? O sea, él pensaba que sí, pero la cuestión es que encuentres un editor que acepte ese mismo pensamiento, ¿no? O sea, que seas capaz de reírte de un concepto de una deidad, ¿no? Sí, mira, te voy a hablar de una cosa que a lo mejor alguien ha oído, que no publicamos nosotros, pero era Hitler SS de Wilhelm. Ese libro fue censurado y secuestrado y sigue hoy en día sin poder editarse. Y es un libro que habla de los campos de concentración, de colaboracionismo entre judíos y alemanes, de relaciones homosexuales. O sea, todas las barbaridades que se te ocurran pueden pasar en ese libro. ¿Pero por qué censurarlo? ¿Pero por qué censurarlo? Hay cosas que no tienen sentido. Hay que leértelas con humor, porque es que aquello estaba hecho para reírse. O sea, es decir, el humor negro es humor negro, ¿vale? Entonces, tiene que tener cabida también en nuestra vida. No se puede andar censurando todo, ciertas cosas. Sí, en fin. Nos quedan escasos 5 minutillos para no atrasar mucho el resto de las actividades. Vamos a hacer un par de preguntas más que quedan. Silvia Machales, Lucas Morales pregunta, ¿cuál dirías que es la mayor seña de identidad de la cúpula? Además, y yo creo que lo dices con todo el respeto, con todo el cariño, de mimar tanto a los autores con detalles como reproducir los cómics con la misma tipografía. Bueno, es que creo que la identidad, lo que pasa es que no lo ve todo el mundo. Creo que hay gente que lo percibe, pero no es consciente de ello. Es el cariño con que hacemos todos los libros. Realmente, yo lo digo, o sea, que hacemos libros serigrafiados. Es decir, son pequeñas tiradas, están hechos con un papel exquisito que nosotros escogimos porque nos pareció que era el papel que más se parecía a las láminas sobre las que trabajan los autores. Tienen una textura. Todos nuestros libros están cosidos con hilo, o sea, es decir, cuando abres los libros puedes abrirlo del todo porque el pliego abre bien, no te hace cric y te dice, ay Dios, que me voy a quedar con la hoja en la mano, ¿no? Porque todas, ya te digo, van cosidas. Está hecho con mucho cuidado y eso, cada autor, digamos, cuando uno tiene una pequeña educación sobre la imagen, uno no confunde a Moebius con Oscar Martín o con Manara
o sea, lo ves e inmediatamente dices, este es Manara, este es Óscar Martín, este es Max, este es no sé qué. Bueno, pues digamos, eso mismo que pasa con el dibujo, también pasa con la letra. Esa personalidad que tiene el dibujo se traspasa a la letra. Entonces, hoy en día los cómics, tú te coges un manga y te coges un cómic de superhéroes y están hechos con la misma tipografía. Y te coges una novela gráfica y está hecho con la misma tipografía. Entonces, en los años 70 y 80 yo me acuerdo que nos quejábamos de que Bruguera hacía todos los libros con letra mecanografiada, lo cual era fría de la hostia. Pues esa frialdad está pasando ahora entre los cómics, que todos, digamos, en lo que es el rotulado, los aplana, porque los hace a todos iguales. Pero ¿dónde está esa diferencia que hay en el dibujo entre uno y el otro? En la letra que tiene cada autor. Entonces, nosotros hacemos, por ejemplo, a los autores, imitamos, cuando hacemos una traducción, imitamos su letra para que se parezca, o sea, Cram, pues imitamos la letra de Cram. Cuando hacemos Charles Burns, imitamos la letra de Charles Burns. Cuando hacemos la letra de Daniel Close, que tiene muchas variaciones, imitamos la letra de Charles Burns. Hay de Daniel Close, y así todos. Entonces, nuestros libros, tú los coges y cada libro tiene una letra de rotulado diferente, porque los autores son diferentes. Ah, hay una excepción. Sí que hay algunos libros que tienen la misma letra, los que son del mismo autor, pero los otros, cada uno tiene su propia letra, lo cual le da personalidad. Eso, que parece que no tiene demasiada importancia, yo creo que se transmite, que se ve en nuestros libros, ¿no? Y por el otro lado, es un trabajo muy trabajoso, que da, o sea, que te requiere mucho tiempo esa elaboración, porque no es lo mismo que andar picando ahí un texto como si estuvieras escribiendo con el ordenador. Es bastante complicado, pero el resultado final es una maravilla, evidentemente. Bueno, desde nuestro punto de vista. Igual hay alguno que dice, uy, qué letras más raras hacen estos y tal. No. No, como lector de tus ediciones, creo que merece la pena. La verdad es que le da una señal de identidad curiosa, ¿no? Y diferente. ¿Se encarga siempre la misma persona de imitar las letras o tienes ahí un grupito? No, siempre es Iris, que es mi hija. Pero claro, digamos, se ha vuelto, o sea, se creó con mis manías. Nosotros ya tuvimos algunos rotulistas antiguamente que imitaban las letras de los autores. Por ejemplo, teníamos a Fernando Fernández, que imitaba muy bien la letra de Muñoz, de José Muñoz, y cosas muy complicadas, pero con el tiempo, bueno, él tenía algunos problemas de salud, etcétera, etcétera, y mi hija fue aprendiendo a hacerlo, y con más tiempo, o sea, le costaba más trabajo al principio y menos trabajo ahora mismo, porque ya le ha pillado el truco, pero ahora lo hace todo mi hija, porque tampoco hay 2 o 3 rotulistas en toda España que puedan hacer eso. Bueno, pues enhorabuena y dale mis felicidades porque el trabajo es excelente, la verdad. Mira, ya para terminar, simplemente comentarte una última pregunta. ¿Qué esperas del 2021? Del 2021. Complicado. Sí. Porque es el futuro inmediato, no te voy a decir 2025 porque... Sí, no, a ver, yo espero que todos podamos, digamos, volver a la normalidad. Sobre todo yo echo de menos, creo que lo echamos de menos todos, los españoles somos muy tocones, somos muy abrazables, muy besucones, y eso lo echo mucho de menos. O sea, yo cuando me veo con... O sea, los autores, prácticamente los autores y autoras, son amigos personales y entrañables, y ojo, y no todos publican conmigo. O sea, publican en la editorial La Cúpula. O sea, es decir, que llevamos muchos años rodando por ahí,
y conozco a muchos autores, autoras, editores de todas las editoriales que cuando te encuentras y no puedes abrazarte, ¡ay Dios! Porque nos vemos muy de cuando en cuando, un salón, etcétera, y como no hay salones ya, entonces, bueno, pues creo que el año que viene será. Lo que pasa es que creo que vamos a tener que esperar por lo menos al segundo semestre, pero... Y por la parte cultural, yo creo que además algunas cosas buenas ha tenido el COVID y creo que a la gente le ha hecho leer, en general, ¿vale? Leer más. No digo cómics, digo, en general le ha hecho leer más. Han descubierto los libros, que no todo es Netflix, no todo es HBO ni televisión, que hay libros que marcan la diferencia. Y un adelanto así rapidísimo de la Cúpula 2021. ¿De lo que puedas hablar? Hay una cosa que me hace mucha ilusión, pero que no quiero hablar de ella. Vale. No quiero hablar porque parece que la gafes. Sí, sí, pero sí, que te es un clásico americano, clásico que era rompedor, moderno y tal, que estamos preparando una restauración que saldrá creo que en febrero o en marzo, y eso me hace mucha ilusión. Después hay algunas cosas, espero que un libro nuevo de Lucas Varela, en fin, hay más cosas, pero hay algunas que todavía no puedo adelantar con seguridad. Y otras que no me acuerdo, porque es que uno trabaja en este mes, en el anterior, en el que viene y en el año que viene, y ya lo mezclas un poco todo y no sale. Nada, es un poco para mostrar que, como decía un poco antes en broma, editar no es sentarse a esperar y a decir esto me gusta y tal, sino que tienes muchísimo trabajo. Mira, te voy a dejar las últimas palabras a ti, simplemente por mi parte despedir esta charla. Emilio, ha sido un auténtico placer haberte tenido esta tarde, que nos hayas permitido compartir tu tiempo. Ya te digo que no te conocía personalmente, te había visto en los distintos stands de la Cúpula en varios salones. Ha sido de verdad un auténtico placer. Igual que tú, confío en que la próxima vez que nos veamos físicamente en alguno de estos encuentros aquí en Tenerife, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en los múltiples que encuentros y salones, nos podamos dar un abrazo de verdad, porque yo también lo echo de menos. Y un poco en broma, un poco en serio, de aquí ya te cito adentro de otros 41 años a volver otra vez a tener otra charla online. Porque eso significará que la Cúpula seguirá adelante. Y yo creo que es de las editoriales que merecen estar ahí. Y lo han demostrado durante todo el tiempo como supervivientes de un terrible negocio que es el de la cultura. Es lamentable, pero es lo que hay. Nada, a todos los oyentes, a todos los espectadores, invitarles a que sigan pendientes de las actividades de este Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife 2020. Y las últimas palabras, Emilio, de verdad son tuyas. Bueno, yo os agradezco el haber podido estar aquí en directo, expresarme delante de la gente. Espero no haber aburrido. Y en todo caso, quiero decir lo que ya he dicho. Amo mi oficio, amo el mundo del cómic, amo a mis compañeros editores y hay muchas cosas por ver todavía en el mundo. O sea, y sobre todo por parte de las autoras, porque hay un montón de autoras que están explicando un montón de cosas y además hay algunas por ahí escondidas que no se atreven a salir y deberían de hacerlo, que pierdan el miedo y que se dirijan a editores cercanos, pequeños o lo que sea, porque las pueden ayudar y a sacar su trabajo adelante. Esto también va por parte de los autores, que no los olvido, pero ya te digo, las mujeres son como un poquito más reacias a mostrarse, pero que hay cosas ahí increíbles y que, bueno, mucha suerte para todos y nos vemos en otra ocasión. Gracias, Emilio. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima.